A menudo damos por sentado, el del amor y el deseo, pero vamos a hacerlo desde un ángulo que quizás se nos escapa. Un ángulo muy necesario, diría yo. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un relato corto que nos ha llegado, se titula El amor sobre ruedas, y con mucha chispa. Y la misión que nos hemos propuesto es, pues eso, desgranar qué nos enseña sobre la conexión, la comunicación y sobre todo los prejuicios. Hay una frase que me parece el punto de partida perfecto. El texto dice, el deseo no camina, siente. Es que esa frase es potentísima, ¿eh? Es una declaración de principios. Sí, porque, a ver, sitúa el deseo donde de verdad está, no en la capacidad de moverse, sino en la de sentir. Y eso desmonta de un plumazo muchísimas ideas preconcebidas. Claro, en el fondo este análisis no va solo de discapacidad. Va de cómo las normas sociales, que a menudo ni vemos, nos meten en la cabeza un modelo súper rígido de lo que es un cuerpo deseable o una relación normal. Y lo bueno de este relato es que lo hace con humor, con ternura. Exacto. Usa el humor para hablar de algo muy profundo. Y eso, vamos, siempre es un buen punto de partida. Totalmente. Y esa profundidad se nota desde la primera escena, la de los protagonistas, Clara y Leo. El relato dice algo que, me llamó mucho la atención. A ver. Lo primero que hicieron no fue besar, fue hablar. Hablar mucho. Y especifica de qué. De gustos, de límites, de miedos y de risas incómodas. Claro, a primera vista puede sonar poco romántico, ¿no? Casi como si fuera una negociación. Me pregunto si no se corre el riesgo de intelectualizarlo todo demasiado, de apagar esa chispa del título. Entiendo perfectamente esa duda, porque choca de frente con la idea del amor romántico que nos han vendido siempre. Esa de la pasión que arrasa con todo. Justo. Pero yo creo que lo que hacen Clara y Leo es en realidad todo lo contrario a apagar la chispa. Lo que están haciendo es construir la hoguera para que esa chispa pueda arder de forma segura. O sea, preparar el terreno. Claro, cuando hablan de límites, lo que están diciendo es, me importa que estés a gusto. Cuando hablan de miedos, dicen, quiero que te sientas en confianza. E incluso al meter las risas incómodas, reconocen que esto no es una película, que es un proceso humano, a veces torpe, y que no pasa nada. Visto así, claro, no es una negociación, es un acto de creación, como si diseñaran su propio espacio seguro antes de entrar en él. Eso es la diferencia entre tirarse a una piscina sin saber si tiene agua y, llenarla juntos primero. Me gusta esa analogía. Es que subvierte la narrativa de siempre, esa que pone lo físico como el primer paso. Aquí no, aquí el primer paso es la confianza radical. Y esa confianza es la que luego permite que la espontaneidad y la pasión surjan sin miedo a equivocarse. Y es ahí, en esa conversación, donde Clara hace algo que a mí me parece brillante. Redefine el papel de su silla de ruedas. Ahí está una de las claves. Sí, es que ese punto es fascinante. El texto dice que le explica a Leo que su silla no era un obstáculo, sino una aliada. Y lo mejor es que no es una frase hecha. Le da usos prácticos. Cito, servía para apoyarse, para acercarse, para cambiar de altura y para descansar. Es un giro de 180 grados. Total. Pasa de ser, pues, el elefante en la habitación a ser una herramienta más que pueden usar. Y lo revolucionario de ese gesto es que integran la realidad en su intimidad, en lugar de intentar ignorarla. No es un impedimento que hay que superar, es una característica de su encuentro. Claro. Si lo extrapolamos, esto es una lección valiosísima para cualquier pareja. Porque, a ver, todas las relaciones tienen sus propias sillas de ruedas, por así decirlo. Totalmente. Inseguridades, cansancio, el estrés del trabajo. Con secuelas de relaciones pasadas, una diferencia de líbido. Incluso cosas más del día a día, como tener horarios que no coinciden o vivir en un piso enano. Cosas que siempre vemos como limitaciones. Precisamente. Y la lección de Clara y Leo es que esas circunstancias no tienen por qué ser un freno. Con comunicación y, sobre todo, con el siguiente punto clave del relato, la creatividad, pues se pueden convertir en parte de vuestra dinámica. Ahí está. En lugar de pensar cómo podemos tener una relación a pesar de esto, la pregunta se convierte en ¿cómo es nuestra relación con esto? Y ese pequeño cambio de preposición, lo cambia todo.
Esa idea de la creatividad me parece el puente perfecto al segundo gran pilar del relato, ¿no? Porque esa comunicación tan honesta les abre la puerta a explorar lo físico con esa misma libertad. Desde luego. El texto dice que descubrieron su intimidad con humor y creatividad. Y la frase que me parece demoledora es que el amor no depende de una postura perfecta, sino de la comodidad, la comunicación y el consentimiento. Esa frase es un misil directo a la línea de flotación de la idea del rendimiento sexual. Sí, del rendimiento, que tanto daño hace. Totalmente. Y de nuevo, el relato lo hace tangible, lo baja a la tierra con detalles como cojines, tiempos tranquilos y paciencia. Esos son los ingredientes de verdad. Y aquí es donde parece esa metáfora que lo resume toda a la perfección, la de la coreografía. Dice el texto: el placer no es una coreografía rígida, sino una conversación entre cuerpos. Me parece una distinción brillante. Es que lo es. Porque, a ver, una coreografía es algo que se ensaya con pasos marcados, con un resultado que se espera. Si te equivocas en un paso, la lías. Claro. Hay una presión enorme por hacerlo bien. Mucha. Y esa presión es agotadora. La idea de coreografía viene de la pornografía, de las comedias románticas, de una cultura que nos dice cómo debería ser el sexo. Es un guión que intentamos imponer a una experiencia que es única y personal. Y el resultado casi siempre es frustración, ansiedad, porque nuestros cuerpos y deseos reales rara vez encajan en ese molde. Exacto. En cambio, una conversación. Eso es otra cosa. Una conversación es orgánica, es un intercambio, implica escuchar, estar presente, responder a lo que la otra persona te comunica. Sin guión. Claro, se construye sobre la marcha. Justo. Y eso es liberador para cualquiera. El relato lo ilustra diciendo que su intimidad era a veces sentados, otras recostados, otras con la silla cerca como apoyo. No hay una forma correcta. Hay infinitas formas que son correctas para ellos. Exacto. La pregunta deja de ser ¿lo estoy haciendo bien? Y pasa a ser ¿qué nos apetece ahora? ¿Qué nos hace sentir bien? Se trata de curiosidad, no de ejecución. Y esa curiosidad, ese humor para explorar, es lo que de verdad alimenta la pasión a largo plazo. Y tengo la sensación de que toda esa base, esa comunicación y esa creatividad, es lo que les permite llegar a la lección final, que creo que es el corazón de la historia, la reivindicación de la identidad. El texto lo resume en una frase: una persona con discapacidad puede amar, desear y ser deseada. Pero luego añade un matiz, que es donde está toda la fuerza. Dice: no es a pesar de, es con. Ese matiz lo es todo. Es que, a ver, la diferencia entre a pesar de y con es la diferencia entre la tolerancia y la aceptación plena. Claro, no es lo mismo. Te quiero a pesar de tu discapacidad sigue poniendo a la discapacidad como un defecto, un obstáculo que el amor, bueno, magnánimamente, consigue superar. Implica una jerarquía. Sigue siendo algo negativo. Exacto. Pero te quiero con tu discapacidad significa te quiero en tu totalidad. Y esto es parte de quién eres. No hay nada que superar. Solo una persona completa a la que amar y desear. Es que el con integra, no separa. Y es un cambio de perspectiva que desafía una idea muy arraigada. Totalmente. Desafía la mirada capacitista. Y quizá convenga aclarar qué es esto del capacitismo. Sí, por favor. Pues en esencia es esa idea preconcebida de que ciertos cuerpos, los considerados normales, son superiores. Y que la discapacidad es por definición algo negativo, una carencia. Es una forma de discriminación que a menudo es invisible para quienes no la sufren. Y una de sus peores manifestaciones es la desexualización. Sin duda. El asumir que alguien con discapacidad no tiene o no debería tener deseos o una vida sexual. Se les infantiliza. Se les infantiliza o se les ve como seres que solo necesitan cuidados, negándoles una dimensión que es fundamental en la experiencia humana. Por eso la respuesta de Clara en el relato es tan potente. Cuando le hacen esa pregunta tan condescendiente de ¿se puede? Esa misma. El texto dice que ella sonríe y responde: claro que se puede. Se puede sentir, se puede disfrutar y se puede compartir. Es una declaración de derechos en 3 verbos. Totalmente. No está pidiendo permiso, está afirmando una realidad: el derecho a sentir,
a disfrutar de su cuerpo y del de otro, y a compartir esa intimidad. Es un acto de autoafirmación potentísimo. Es un acto político, sin duda. Reclama un espacio, una visibilidad. La moraleja del texto lo condensa muy bien. La discapacidad no anula el deseo ni el derecho al placer. Con respeto, información y cariño, el amor encuentra su forma. Y esto nos devuelve a la idea del principio, a que el deseo siente. Exacto. El deseo es una experiencia neurológica, emocional, sensorial, y eso es universal. Entonces, si hacemos un repaso de todo lo que hemos analizado, parece que este relato nos deja un mapa bastante claro, ¿no? Primero, que la comunicación honesta no es el prólogo de la intimidad, sino su primer acto. Es el cimiento. Sin duda, el pilar fundamental. Luego, el segundo punto. Abandonar esa idea de la coreografía sexual, esa presión del guión, y abrazar la conversación entre cuerpos, que se basa en la creatividad, la flexibilidad, el humor. Justo. Explorar juntos, no ejecutar una performance. Un cambio que libera una cantidad de energía y conexión enormes. Y por último, la idea más profunda, la de integrar todas las partes de nuestra identidad. El paso del a pesar de al con, que es un rechazo a esa mirada capacitista y una afirmación de la persona en su totalidad. Has resumido las claves a la perfección. Es un viaje en 3 actos. Sí, de la comunicación a la acción y de ahí a la identidad, de la mente al cuerpo y finalmente al alma, por así decirlo. Y el relato nos despide con una frase que es casi un verso, un cierre perfecto. Con ruedas o sin ruedas, con calma y compasión, el amor no tiene frenos cuando manda el corazón. Es un cierre precioso. Y demuestra el poder de una buena historia, ¿no? No nos ha dado un manual, nos ha permitido empatizar con una experiencia. Y al hacerlo, nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas. Totalmente. Por eso, si me permites, me gustaría dejar una pregunta en el aire, una reflexión final para quien nos escucha. Adelante, claro. La historia de Clara se centra en una discapacidad visible, su silla de ruedas. Pero nos empuja a pensar más allá. ¿Qué sillas de ruedas invisibles llevamos cada uno de nosotros a nuestras relaciones? Buena pregunta. ¿Qué ideas preconcebidas, qué inseguridades, qué normas sociales no cuestionadas pueden estar limitando cómo vivimos nuestra propia intimidad? Y sobre todo, ¿qué conversaciones valientes y honestas como la de Clara y Leo necesitamos empezar a tener para empezar a moverlas? Servicios en grabación de la